Aparte de la cumbre del monte Everest y de la Estación Espacial Internacional, pobres gilipollas, ese es el descanso menos peligroso al que se puede aspirar en nuestros tiempos. Ha pasado bastante tiempo desde que aprendí a pilotar veleros, pero aún me acuerdo de hacer girar la botavara y de izar y arriar las velas. El viento soplaba a mi favor y ese era mi segundo golpe de suerte en 48 horas. Seguro que después vendrán más. Arreé una patada en el muelle desde la proa de la embarcación e inicié el viaje en dirección sudeste. Iba a salir de la pequeña cala y me adentraría en el lago propiamente dicho. Las velas capturaron el ligero viento y me empujaron a unos veloces 3 nudos hacia mi destino. Fueron momentos de júbilo. Me obligué a no pensar en mi situación actual y me imaginé que navegaba de vuelta a casa por el lago Beaver, como en los viejos tiempos antes de que sucediera todo esto. Pensé en cuando volví a casa durante los días de permiso para visitar a mi familia y en los platos de alubia que cocinaba mi abuela. No se veía ni rastro de muertos vivientes en tierra, pero me había alejado de la orilla hasta una distancia razonable. Tuve buen cuidado de no desviarme hacia uno de los costados del pequeño canal por el que se salía al lago. Al acercarme a la salida de la cala, inmovilicé el timón y subí para arriar las velas. Quería estar lo bastante lejos de tierra como para sentirme seguro, pero al mismo tiempo lo bastante cerca como para ir nadando hasta la orilla si le ocurría algo a mi pequeño refugio flotante. El sol descendía hacia el horizonte mientras el velero navegaba por la zona de seguridad que yo mismo había elegido. Eché el ancla y calculé que el lago debía de tener unos 20 metros de profundidad. Saqué el equipo de la mochila y tendí todas las prendas húmedas para que se secaran. Busqué una vez más todo lo que pudiese haber en el velero, especialmente en el baño y la cocina. No encontré nada que aún fuera comestible, pero sí un cubo para fregar y una vieja panilla que alguien había limpiado hacía mucho tiempo, antes de llevarla al velero. En el baño encontré un montón de revistas. Me llevé unas cuantas para emplearlas como papel higiénico cuando se terminara el de verdad. Me quedaba más o menos una hora de luz solar, así que agarré el cubo de la fregona y lo sumergí en el lago para sacar agua. Luego me hice con una pastilla de jabón y la panilla y las empleé para lavar todo lo que llevaba sucio. No se podía comparar con una lavadora Balay, pero mejor eso que nada. La ropa interior y los calcetines empezaban a oler mal de verdad y tenía la piel irritada en los sobacos y la entrepierna. Aproveché lo que quedaba de luz del día para lavar y secar la ropa. Utilicé un cable de nylon que había encontrado en la popa, dentro de un baúl, para improvisar un tendedero. Lo até a la baranda para evitar que el viento se lo llevara por delante. En el momento en que el sol desaparecía tras los árboles, me encerré bajo cubierta en mi nueva suite, envuelto tan solo en la manta verde de lana que me había llevado de la vieja casa de campo, con la esperanza de no tener que ponerme a disparar en cueros. Por primera vez en mucho tiempo pensé que podía echarme a dormir bajando la guardia, y eso fue lo que hice. He dormido hasta las 8:30. Un viento ligero del este había hecho virar la proa en su misma dirección. La piel me escocía en torno a la improvisada sutura. Me he dado cuenta de que ya era hora de quitarme los puntos. He utilizado el espejo del baño del velero y la misma aguja que había empleado para ponérmelos y me los he quitado uno tras otro. Cuando ya llevaba 5 minutos con ello, me he detenido y he pensado que sería buena idea hervir agua para lavarme esa zona cada pocos segundos, pero luego he cambiado de opinión porque me he dado cuenta de que sería peligroso encender una hoguera en un velero que se encuentra en medio de un lago con todo el equipo desperdigado por cubierta. Me he imaginado un faro llameante que atraía a los muertos y a todas las cuadrillas de forajidos que se encontraran a 30 kilómetros a la redonda.
Al cabo de unos 10 minutos había acabado. Me he lavado la herida todo lo bien que he podido y la he untado con una pequeña cantidad de antibiótico triple caducado. A mediodía la ropa se me había secado y he visto que se formaban nubes en el horizonte occidental. Parecía que pudiese llover. He guardado la ropa seca en el camarote, la he plegado todo lo bien que he sabido y la he vuelto a meter en la mochila, en el orden en el que me ha parecido que podía necesitarla. Antes de vestirme para el día, he vuelto a sumergir el cubo dentro del lago y he probado una nueva variedad de lavabo con esponja, en el que he empleado uno de los calcetines limpios a modo de estropajo. No ha sido lo mismo que una ducha caliente, pero sí mejor que sentirse sucio. Me había secado ya con la manta de lana y había empezado a vestirme cuando les he oído en la lejanía. El viento arrastraba sus gritos hasta mi refugio y una vez más me ha hecho recordar que esto no era un picnic ni una excursión por la pista de los Apalaches. Era un juego en el que me había apostado la vida. No sabría decir a qué distancia estaban, pero tampoco importaba. He observado la orilla del lago con mis nuevos prismáticos. Había algo que se movía por la ribera, al noroeste de mi propia posición. Desde tan lejos habría podido tratarse de un venado. Cuando empezaba a llover, he ido bajo cubierta y he empezado a revisar una y otra vez todo mi equipamiento. Cerca del fregadero había aceite de motor, así que he tratado de aprovecharlo. He aceitado las piezas clave de mis armas. Las armas de fuego me habían sido útiles durante los últimos días y he pensado que no haría ningún daño aceitarlas. Mientras secaba la metralleta, he oído una vez más un leve murmullo. Me ha hecho pensar en el que oí hace unos días mientras bebía el agua que brotaba de la tubería. Parecía que procediese de un motor. Había luz suficiente para quedarme dentro del velero y reflexionar y trazar un plan. Sabía que el Hotel 23 tenía que hallarse al sur-sudeste de mi posición, de acuerdo con una TNPI, estimación sin tener ni puta idea de mi posición, debía de hallarse a unos 320 kilómetros de mí. Mi orientación general respecto al polo real no magnético debía de ser entre 220 y 230 grados. Si se encontraba a unos 320 kilómetros de distancia y tenía que hacer la mayor parte del camino a pie, a unos 15 kilómetros por día, podría llegar a sus inmediaciones en aproximadamente un mes. Si alguien llega a leer esto, que sepa que era mi plan. Voy a seguir una ruta por una vía general desde el lago Cado en dirección a Nada, Texas, hasta que llegue al complejo. Mi prioridad es encontrar una gasolinera y buscar en ella un mapa de carreteras y tal vez probar los vehículos abandonados que se encuentren en el camino. Una vez tenga el mapa, voy a trazar una ruta más precisa y esquivaré los pueblos y ciudades. En vez de meterme a ciegas en sus afueras, cazaré para complementar las conservas que llevo y siempre que pueda trataré de viajar de noche. Por lo que respecta a los suministros, mis prioridades son las siguientes: agua, comida, medicamentos, pilas y munición. ¿Con qué facilidad cambian las prioridades? Al principio, lo más prioritario habrían sido las municiones. 4:23, 16 horas 23. En este lago los sonidos funcionan de una manera rara. Es como si una extraña antena parabólica atrajese los sonidos de los muertos al mástil del velero. Oigo sus gemidos y garraspeos. Son terribles. Mientras lo pensaba, he sacado la radio de supervivencia y he tratado de contactar. Sin ningún resultado. Una vez más, he cogido los prismáticos y he escrutado en la lejanía. Los veo por toda la costa. Se apelotonan cerca del agua cual gaviotas. Tomo nota de todo cambio de tendencia en sus movimientos por la orilla.
Tarde o temprano, pero más bien temprano, voy a tener que bajar a tierra y reanudar mi viaje hacia el sur. No es que me entusiasme la idea de recorrer 300 kilómetros a pie por un territorio infestado de muertos, con 30 kilos de peso en la espalda. Cada cierto tiempo pienso en todo lo que está pasando y todavía me estremece hasta lo más profundo de mi ADN que pueda ocurrir eso. La tasa de suicidios debe de haberse disparado durante estos últimos meses entre los supervivientes, porque no pasa un día en el que no sienta la tentación de poner fin de una vez por todas a todo esto. Ya no hay días marcados en rojo en el calendario, no hay días en los que pueda descansar y bajar la guardia. Incluso en este velero sueño que de algún modo logran subir a bordo y se me llevan. Creo que esta noche me voy a comer una lata de chile y como tengo todo el equipo en lugar seguro, me voy a hervir agua del lago para la cena. Lo único que puedo hacer es sentarme aquí y gozar de la puesta de sol y tratar de ignorar los temibles bramidos que se oyen a lo lejos. 10 de octubre, 6:30 horas. Me siento bien descansado y lo suficientemente recuperado como para emprender el camino hacia el sudeste. Mi intención es comprobar 3 veces el estado de todo el equipo e izar velas para dirigirme a la costa. Este largo desierto aumenta la sensación de soledad. Recuerdo que hará un par de años me hospedé en un albergue de Brisbane, Australia. Como no quería que me robasen nada, elegí una habitación individual y me quedé allí durante 3 días, en los que tuve que superar la resaca de los 2 anteriores. De algún modo, desde la distancia, ese tiempo de soledad en Brisbane me hace pensar en la manera como me siento ahora. Quizás sea porque viajo solo y las únicas 2 cosas que me importan son la mochila y las armas. 22 horas. Después de entretenerme durante más o menos 1 hora con las velas, he levado el ancla y he navegado con mucha lentitud hacia el sudoeste. Sé que esas cosas pueden ver la vela, pero no sabía si al verla moverse sobre el lago querrían seguirla. Mi plan consistía en varar el velero para ganar tiempo. No podía permitirme el tiempo necesario para amarrarlo convenientemente y dejarlo bien atado, así que el viaje sería tan solo de ida, porque una vez el velero hubiese varado, sería necesaria otra embarcación o motor para volver a sacarlo al lago. He observado la costa con los prismáticos en busca de indicios y advertencias de que los muertos hubieran reaccionado a mi presencia. Había atado una cuerda con los nudos a la proa para que me resultara fácil desembarcar cuando llegase el momento. Al mismo tiempo que hacía girar el velamen, he colocado mis 3 cargadores de 9 milímetros para el MP5 en un lugar donde pudiera alcanzarlos fácilmente y he instalado el cuarto con sus 29 cartuchos en el arma. No podía cometer ningún error. Esto no era la playa de Normandía en los años 40, sino la playa del lago Cado, donde el número de monstruos tal vez superara al de soldados alemanes y tenía que ser un solo hombre quien les hiciera frente. Habría preferido que el velero evaluase a una velocidad inferior a los 5 nudos. Quería acercarme con precaución. Al cabo de 2 horas de tanteos a babor y estribor he logrado una buena perspectiva de la cabeza de playa que iba a atacar. En un primer recuento he divisado una docena de muertos vivientes en la orilla, con sus miradas gélidas vueltas hacia mi centro de gravedad. Gracias a las técnicas de compartimentalización que había aprendido en el ejército, he realizado un mediocre intento de expulsar de mi materia gris el pensamiento de que pudiera hacerme pedazos. Como sabía que la embarcación tenía un calado de por lo menos 2 metros, he anticipado un impacto de una notable violencia cuando las velas empujasen velero y quilla contra las rocas de la ribera. Al acercarme a tierra, he desmontado la botavara y me he echado de espaldas, con los pies apoyados en la baranda de delante. Mientras estaba tumbado sobre la cubierta, he tratado de expulsar de mis pensamientos la imagen mental de los muertos vivientes, a fuerza de mirar el mástil y a las nubes que estaban en lo alto.
entonces se ha producido el impacto. El velero ha escorado con violencia a babor mientras la proa se volvía hacia la derecha, y he oído como todo lo que estaba abajo en los estantes se caía estrepitosamente al suelo. Después de recobrar el equilibrio, he cargado con mi pesada mochila y he preparado el subfusil. Calculaba que debía de haber unos 20 y que se acercaban a mi posición y que podían llegar a ser varios miles si no actuaba con rapidez. He apuntado lo mejor que he podido con el MP5 de cañón corto y he abatido a 5 para tener tiempo de bajar a la orilla por la cuerda de nudos. Ya solo me quedaban 19 cartuchos en el cargador porque a una distancia de unos 20 metros el subfusil no me permitía más que un 50% de aciertos en los tiros a la cabeza. He llegado al extremo de la cuerda y he puesto los pies en el agua, siempre consciente de que llevaba la Glock cargada a punto como refuerzo. He buscado con atención un espacio abierto entre el grupo de más o menos 10 que seguían en pie y una vez más he arremetido como una aguja que atraviesa un tejido y he pasado corriendo entre ellos a toda velocidad que me ha sido posible. Esos 10 se transformarían en 100 si no los dejaba atrás, así que me he echado a correr por la orilla, a vista de todos, tan rápido como he podido, para que me siguieran. Había recorrido aproximadamente 1,5 kilómetros cuando me ha resultado imposible seguir corriendo con la mochila a cuestas. He girado 90 grados a la derecha, me he adentrado entre los árboles para que mis perseguidores me perdieran de vista y entonces he seguido avanzando con el sistema camina 20 pasos y luego corre otros 20. Durante 1 hora. Habría logrado dejar atrás a los muertos y me hallaba relativamente seguro en las llanuras abiertas de lo que yo creía que era Texas. Mi plan era el siguiente. Mientras no disponga de un mapa fiable de esta zona, caminaré hacia el oeste, hasta que encuentre una carretera de 2 carriles en dirección norte-sur y entonces la seguiré hacia el sur hasta llegar a la interestatal que va de este a oeste hasta llegar a Dallas. Por supuesto que no iré a Dallas. No voy a ir jamás. Simplemente me guiaré por el sistema de carreteras interestatales para regresar al Hotel 23, siempre mediante el sistema de navegación paralela. Mientras caminaba hacia el oeste con el sol a la espalda, he empezado a sentir que recobraba energías, a despecho de las dolorosas magulladuras que sufrían los pies. ¿Quién habría dado por llevar algo de molesquina en la mochila? Tal vez me sirviese la cinta aislante. A última hora de la tarde he encontrado una carretera de 2 carriles desierta y me he acercado con gran cautela por el este. Había consumido mis reservas de agua hasta quedarme a la mitad del sistema de hidratación Camel's Bank de la mochila, y por eso me había parecido que lo mejor sería detenerme en el primer arroyuelo para volver a llenarlo. He tenido que recorrer más de 1,5 kilómetros en paralelo a la carretera hasta divisar, en el lado por donde yo caminaba, una conducción de acero para drenaje de aguas que se hundía bajo tierra. Los prismáticos Steiner se habían ganado el derecho a pesarme en la mochila, tan solo por haberme ayudado a encontrar agua. Me he acercado a la tubería desde el noroeste con la máxima precaución y entonces he descubierto media docena de vacas muertas, o más bien lo que quedaba de ellas. Prácticamente todos los cadáveres de vaca tenían las patas arrancadas y desperdigadas por el campo, lo cual quería decir que probablemente las habían matado los muertos. Tampoco habría sido impensable que lo hubiesen hecho perros salvajes o coyotes, de no ser por un cadáver humano que llevaba mucho tiempo muerto, con una marca de pezuña en la frente y un trozo de piel de vaca cubierto de pelo blanco entre los dientes. La bestia debió de derribar a uno de ellos y acertó al pisarlo. ¿Qué más daba? Probablemente los muertos se habían arrojado sobre las vacas cual piñatas del Amazonas.
He abandonado el campo abierto en dirección al suministro de agua y he oído el goteo que descendía por la tubería de drenaje hasta el subsuelo de la carretera. La conducción debía de tener el diámetro de un bidón de 250 litros. Había sacado el tubo de mi sistema de hidratación y estaba llenando el depósito cuando, de pronto, he oído que algo se arrastraba dentro de la tubería. Al mirar a la oscuridad, he distinguido una forma humana que me ha parecido que pertenecía a una de esas cosas. Al encender la linterna, he descubierto el cuerpo parcialmente descompuesto de una criatura que había quedado atrapada entre los materiales acumulados en el sistema de drenaje y era incapaz de salir. La cabeza se le había quedado atrapada de tal manera que no podía verme. Con todo, sí había advertido mi presencia. He vaciado el agua descontaminada que llevaba y he secado el contenedor de plástico de mi sistema de hidratación todo lo bien que he podido con unos calzoncillos limpios que llevaba. He dejado que el pobre diablo se pudriese dentro de su tumba cilíndrica de acero y he reanudado el camino nuevamente en busca de agua. Como había tenido que desprenderme de toda la que quedaba, estaba todavía más sediento que antes. He seguido andando hacia el sur en paralelo a la de la carretera de 2 carriles. Gracias a los prismáticos he descubierto que se trataba de la autopista 59. Me he topado unos minutos para escribir todo esto en mi diario. En todo momento que he estado atento, pero sí veía uno de esos carteles verdes que indicaban los kilómetros que faltan para la ciudad. En ese momento el sol empezaba a ponerse, así que he decidido, a pesar de mi sed, que lo mejor sería encontrar un lugar seguro para guarecerme durante la noche. Había casas cerca de la carretera, pero no tendría tiempo para forzar la puerta de una de ellas, entrar y explorarla antes de que se pusiera el sol. No he dejado de caminar y he observado el entorno con los prismáticos hasta que he descubierto un sitio adecuado para dormir. Un tejado de acceso relativamente fácil. Me he detenido en campo abierto y he examinado la mochila, porque no quería cruzar la carretera sin haberme asegurado antes de que todo estaba en su sitio. He colocado la manta de lana en lo alto de la mochila para poder sacarla fácilmente y munición extra de 9 milímetros en el compartimento con cremallera de la tapa. Luego he sacado los cargadores del MP5 y de la Glock para asegurarme de que todo estuviera en orden. 15 más, una en la Glock y 29 más, una en el MP5. Con las armas a punto, el MP5 en disparo simple y el contenido de la mochila distribuido, me he echado a correr hacia la casa elegida, un edificio de 2 pisos en las afueras de una pequeña zona residencial. El sol descendía en el horizonte y con él la temperatura. Cuando he llegado a la cerca que separaba el campo de la carretera, he arrojado la mochila sobre las 3 tiras de alambre de espino y luego trepado yo mismo por la cerca con cuidado de no cortarme. Tras recoger la mochila, he oteado la carretera en ambas direcciones. Se divisaba movimiento de muertos vivientes en la lejanía. He cruzado la carretera a paso lento, con cautela, ocultándome tras un viejo coche que llevaba mucho tiempo abandonado. Al llegar al otro lado de la carretera, me he arrodillado y he aprovechado la luz cada vez más tenue para escrutar en la lejanía con los prismáticos. Me ha parecido que el terreno estaba relativamente despejado, así que me he puesto a correr de nuevo, esta vez hasta la casa. La había elegido porque a 350 metros de distancia había alcanzado a divisar una escalera de mano. Estaba apoyada en la baranda del porche de la entrada. He conseguido llegar hasta la casa y he colocado la escalera de mano para trepar hasta el tejado y pasar allí la noche. Antes de subir, le he echado una ojeada a la casa y visto que alguien había astillado la puerta desde fuera y que había orificios de bala en la parte frontal en los pilares de madera del porche. Otro escenario donde tuvo lugar un último conato de resistencia que terminó mal. Todo el perímetro de la casa estaba cubierto de lo que yo llamo marcas de sangre, lugares que los muertos vivientes habían aporreado durante varios días
en un vano intento por entrar. Alguien había clavado tablones tras las ventanas del piso de abajo a modo de improvisada barrera, pero casi todos estaban arrancados y las ventanas estaban rotas por los golpes que les habían propinado desde fuera. A pesar de pasar la noche en el interior de la casa, habría sido una pésima elección. Pernoctar en su tejado parecía una opción bastante aceptable. Me he dado por satisfecho con aceptar que el edificio estaba condenado y que no merecía la pena investigar en su interior. Así he subido precavidamente por la escalera de mano hasta lo alto del porche. Una vez allí, he recogido la escalera de mano y la he colocado sobre el porche para subir hasta el tejado. No he querido correr el riesgo de que una de esas cosas irrumpiera por la ventana del primer piso y me atacase mientras dormía. Una vez en el tejado, he vuelto a recoger la escalera de mano. Así he llegado a una posición bastante ventajosa y la luz aún era suficiente para preparar la acampada. He desplegado la manta y he atado la mochila a una de las chimeneas del tejado. Después me he atado el brazo a la mochila con la correa de la cintura para estar seguro de que no me pondría a rodar por el tejado en sueños ni me caería al vacío. Podía emplear una parte de mi equipo como almohada. Ahora que estoy completamente vestido, con una gruesa manta de lana, pasar la noche aquí arriba no será tan incómodo. Buenas noches. Cadena de presos. 11 de octubre, 12:32. Me he despertado esta mañana sintiendo la lluvia fría en la cara. He mirado el reloj que marcaba las 5:20 y el molesto castañeo de dientes me ha indicado que me había bajado la temperatura corporal. Estaba muerto de sed y he tenido que pugnar por el frío que llegar hasta la mochila y sacar un envase vacío de comida preparada que terminé hace días. Tras envolverme en la manta de la lana para protegerme del frío y sujetarme el pie con la tira de la mochila, me he asomado por el alero y he colgado el paquete vacío en el borde, por donde el agua bajaba a raudales hacia la cornisa de la planta baja. Una vez lleno, me he bebido el agua con sabor a teja hasta no quedar ni una gota, y entonces he vuelto a colgar el envase para que se llenara de nuevo. En pugna constante con el frío que amenazaba con hacerme caer del tejado, he vuelto a recoger agua para llenar el sistema de hidratación. Una vez más lo he metido todo dentro de la mochila, salvo la manta de lana, y he sacado el tubo para beber del sistema de hidratación para que colgase por fuera, y he pensado que había llegado la hora de reanudar el camino. No he visto a ningún muerto viviente desde el tejado. He empuñado mi navaja y he abierto un corte en el centro de la manta de lana para poder meter la cabeza y emplearla así como poncho. Era de lana y estaba mojada, y por lo tanto no tenía ningún sentido que la llevase en la mochila. La lana tiene la ventaja de que retiene el calor incluso cuando está húmeda. Luego he tratado de colocar la escalera de mano para empezar a bajar. Me ha resbalado de entre los dedos y ha golpeado estrepitosamente el porche con su otro extremo. La he puesto donde quería, me he cargado la mochila a cuestas y he iniciado el descenso. Parecía que arreciase la lluvia mientras bajaba. En cuanto he llegado al porche, he estado a punto de saltar al vacío de puro miedo, porque una de las criaturas tenía el rostro pegado a la ventana del piso de arriba, en respuesta al ruido que había hecho al colocar la escalera. La he visto y ella me había visto a mí. Me he apresurado a apoyar la escalera en el suelo para completar el descenso. La cosa golpeaba la ventana en un intento por romperla y venir a por mí. A juzgar por el ruido que hacía, no parecía que tuviera fuerzas suficientes para destrozarla. No quiero pensar por qué, pero las visiones y recuerdos que albergaba mi cerebro cuando he llegado al suelo me evocaban un cadáver adulto. Era el de un niño. He dejado la escalera de mano apoyada en la casa y me he marchado en dirección a la carretera por la que había llegado hasta allí. La lluvia me hacía sentir fatal y mi mayor deseo era encender una hoguera y tender la ropa para que se secara.
He pensado en las calefacciones centrales y los aires acondicionados y me he acordado de lo grande que era nuestra dependencia de la corriente eléctrica para sobrevivir como sociedad. Apostaría que millares de ancianos murieron durante el último verano tan solo por el calor. Hacía tiempo que no había probado la radio y por eso me he decidido a intentarlo y a retransmitir la señal de desastre preprogramada. Después de emitirla 3 veces sin hallar respuesta, he puesto la radio en modo de retransmisión automática con la intención de dejarla así durante unos minutos. Aún llovía mientras yo caminaba en paralelo a la carretera. Recordaba que el día anterior había visto que se trataba de la autopista 59 y que se dirigía hacia el sur. A medida que la lluvia perdía intensidad, he oído el familiar murmullo de un motor lejano, he oído ruidos semejantes, es más, de una ocasión, desde que el helicóptero se estrellara a varios kilómetros y lagos de aquí, una parte de mí pensaba que se debía a la herida en la cabeza o a la infección que había precedido. Me he frotado la zona donde unos días antes había llevado los puntos. El dolor y la sensibilidad prácticamente habían desaparecido. He recorrido en paralelo a la carretera un trecho que me había parecido de varios kilómetros. La temperatura ha empezado a subir hacia las 8 y la lluvia se ha transformado en tenue llovizna. La neblina era densa y había bancos de niebla, debido sobre todo a la combinación de la humedad con el calor del sol naciente. Mis pies se hundían en el fango porque me mantenía a cierta distancia de la aparentemente vacía autopista 59. Al cabo de unos centenares de metros, he tenido que girar 90 grados y regresar a la autopista, porque me he dado cuenta de que el fango no tenía nada que ver con la lluvia. Estaba caminando por lo que parecían aguas pantanosas. La carretera se elevaba sobre el suelo y en un momento en el que el viento había apartado la bruma, he alcanzado a ver que un trecho de esta, unos 400 metros más allá, atravesaba el pantano sobre pilares de poca altura. Parecía que siguiera igual hasta perderse en la lejanía. Yo no tenía ganas de enfermar y sabía que las bacterias del pantano o la hipotermia que sufriría al llevar un rato caminando con la frialdad del fango hasta la cintura me matarían igual que una de esas cosas. Se sumaba a mi miedo varias heridas que me había hecho en el accidente, así como mientras huía de las criaturas. Desde luego que habían cicatrizado, pero unas pocas horas de inmersión en el agua del pantano ablandarían las costras. Como no me quedaba ninguna otra lección, he tenido que seguir adelante por la carretera y me he adentrado en las brumas y neblinas que flotaban sobre el pantano en el trecho que se prolongaba hacia el sur. La visibilidad era escasa y tan solo veía lo que había a cientos de distancias de metros, como máximo, y en ocasiones, cuando se abría un hueco en la niebla, divisaba imágenes a lo lejos. Después de caminar durante unos 20 minutos, no he tenido rastro de tierra firme ni a derecha ni a izquierda. Una vez más, el sonido de un motor en la lejanía, o tal vez en lo alto. No estaba seguro de dónde venía. Un ruido metálico que se había oído en la propia carretera. Algo más adelante me ha sacado de mi ensimismamiento. Parecía como si alguien arrastrara cadenas sobre el hormigón. He tratado de escuchar y diferenciar los sonidos de cadenas y el rumor mecánico, pero no lo he conseguido. Ambos sonidos se han vuelto irrelevantes cuando he oído que una de esas cosas tropezaba con un viejo parachoques oxidado que había en el puente. Se ha oído en el mismo trecho de la carretera por el que acababa de pasar. Me he acercado y le he pegado un tiro en la nuca con el subfusil. Al levantar los ojos y mirar hacia la lejanía en la misma dirección por la que había venido, he logrado distinguir nuevas siluetas borrosas en la niebla. Al parecer, varios muertos vivientes se acercaban a mi posición. Aún faltaba un par de minutos para que llegasen. Me he dado la vuelta y he seguido adelante, en dirección hacia los sonidos metálicos, a un paso más vivo. He dejado atrás a los muertos vivientes que me perseguían y he vuelto a avanzar al ritmo de 10 pasos de carretera, 10 pasos de marcha.
Entonces he oído de nuevo el sonido metálico sobre el hormigón. He frenado porque sabía que los muertos vivientes que me venían por detrás tardarían unos 10 minutos en llegar. Hasta ese momento había dejado atrás cierto número de coches abandonados, pero ninguno de ellos estaba ocupado, y todos tenían marcas de sangre, como las de la casa en la que había dormido la noche anterior. He seguido adelante. El sonido del metal era cada vez más fuerte y me ponía histérico.